¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buena noche. Me da mucho gusto darles la bienvenida una vez más a Soy la Usus en esta noche, repito, del domingo 17 de octubre del 2021, en fecha en la que se están tomando decisiones muy importantes en nuestro país, en la que se están llevando a cabo o realizando sucesos o eventos también de altísima envergadura y para lo que vamos a comentar y vamos a charlar con nuestra invitada, dándole gracias a Dios primero porque nos permite llegar aquí, a estar frente a ustedes, agradecerle a la guardiana, agradecerle a América y a todas las personas que tienen a bien seguirnos y han depositado su confianza en nosotros. Paola Migoya, licenciada, abogada, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Es un gusto saludarte otra vez aquí en tu programa, a ti y a todo el auditorio que nos hace favor de escucharnos y de vernos. Gracias, Paola. Y bueno, pues agradecerles enormemente. Hemos estado un tanto intermitentes en el canal por diferentes circunstancias que ya en su momento les compartiré, pero agradeciéndoles nuevamente que siempre que estamos aquí se conectan, comparten, suscríbanse a nuestro canal si es de su agrado lo que están viendo, el trabajo que estamos desarrollando. Denos un dedito arriba para que el mismo YouTube promueva los temas que estamos haciendo para que la gente se informe más, conozca y sobre todo de personas que tienen la experiencia y la seriedad y el profesionalismo para tocarlos. Pues, Paola, para mí, yo quería iniciar leyendo tu currículum nuevamente, porque si bien es cierto, tienes ya muchos años en el activismo y en la política en México, pues últimamente es que te hemos visto sumamente activa, estás en un lado, estás en otro, te veo en un escenario, te veo en el otro, casi te he visto ahorita como si fueras la fiscalizadora en el Congreso. Y me da mucho gusto, te felicito, Gracias. porque de alguna manera te has convertido en la voz, en muchos sentidos, de muchos de nosotros que quisiéramos estar ahí, que quisiéramos tener ese acceso y tú lo haces además con todo el conocimiento, como decimos comúnmente, con los pelos de la burra en la mano. Y bueno, yo quería leer tu currículum, pero Paola me dijo, no, mejor no lo lees. Ya, yo di que soy lo que soy. Abogada, no tengo primaria trunca, soy abogada y tengo, ¿cuántos años tienes ya en la política y en el activismo en México, Más de Paola? 30 años. Más de 30 años. O sea, no estamos hablando de una persona improvisada, es una persona que además pues conoce a muchos de los personajes que actualmente están llevando los hilos o las riendas o el timón de nuestro país, del barco de nuestro país y que lamentablemente vemos que cada vez vamos de mal en peor. Esta administración, Paola, es la muestra, es la prueba de que siempre se puede estar peor. Sin duda. Yo creo que no hay gobierno más nefasto, corrupto y fallido. Esto es un estado fallido. O sea, un No está estado fácil. donde tenemos más de 100,000 muertos. O sea, un estado donde la ley y el orden ya no existen, donde se violentan los derechos de las y los mexicanos diariamente, donde este gobierno está empeñado en destruir instituciones, donde nos traen a un dictador que tiene orden de aprehensión y una recompensa de 15 millones de dólares a las fiestas patrias, donde nos traen a un dictador de un gobierno de represión como es Cuba. Y bueno, pues yo lo que les diría es, ¿qué más necesitamos ver? O sea, ya, y creo que todavía sí hago un llamamiento porque yo no veo una sociedad capaz de unificar. O sea, yo veo pues una alianza muy endeble, por lo que habíamos platicado ya en otras ocasiones y lo he dicho muchas veces, porque precisamente tenemos este cáncer de la corrupción. Veíamos el jueves pasado, sale el World Justice Project, que es una asociación, es una organización no gubernamental que se dedica a la medición de la corrupción. Y déjame contarte que cómo es posible que este presidentito de cuarta, como le digo, porque es un presidentito, o sea, no es un señor presidente, es un presidentito dictador bananero. Bueno, pues en su adalid de que él iba a ser el adalid de la lucha contra la corrupción, bueno, pues nada más hemos caído 18 lugares. Tanto criticaron al gobierno de Peña, pero pues bueno, Peña inclusive adelantó, mejoró en el tema de transparencia y demás,
Aquí hemos caído en solo 3 años 18 posiciones y solamente estamos por encima de Camboya, la República del Congo. Bueno, es verdaderamente inaudito, como yo digo, inaudito, inaceptable, como dice, unacceptable, o sea, esto ya no es inaceptable. Y bueno, nos saca el pañuelito, todos los días nos saca un pañuelito, ¿no? Y digo, yo creo que tiene un discurso muy bueno, ¿sí? Ojalá fuera nada más acompañado de las acciones. Y es irónico porque dice lo que todo el mundo queremos oír. Ya se acabó la corrupción, ojalá ya se acabara la corrupción, pero vemos un presidente que desde el púlpito mañanero justifica, que es muy grave, alcahuetea y sobre todo protege a los corruptos y protege al crimen organizado. Y tenemos en contraposición presos políticos como Rosario Robles, Anaya en Estados Unidos, porque pues, al señor no le quieren respetar sus derechos, persecución a todos los que hacemos la voz, a todos nos amenazan, a todos nos amedrentan. Primero nos trataron de comprar, ya vimos que como no nos pueden comprar, pues ahora nos amenazan, nos amedrentan y amedrentan a la sociedad en general. Y después tenemos la falsa oposición, que tú sabes que existe, que le está haciendo el trabajo sucio a Morena y con listitas y con acciones que no van a ningún lado. Y bueno, pues es por eso yo pues les demuestro que es un estado fallido y no temo a que me digan que, bueno, pues que México va requete bien, ¿no? Definitivamente. De hecho, estaba leyendo algunos tweets y ahorita me gustaría, de ser posible, que habláramos un poco, Paula, acerca de esto de la reforma energética, que no es más que una manera de centralizar o de monopolizar el servicio, uno de los más importantes recursos que tenemos en México, y además desaparecer todos estos órganos dependientes. ¿Qué significa? ¿Puedes platicarnos qué es y cómo va a impactar esta reforma energética a nuestro país y cómo va a impactar a ti, a mí, al vecino, a la vecina? Y que no nos siga confundiendo el señor López, porque yo ni siquiera le puedo llamar presidentito, al señor López, con sus argumentos falsos, tirándole a Oxxo, que entendamos que sí, efectivamente, hay un servicio especial que llevan todas estas compañías, pero no le están robando a nadie. Por qué es así y qué es. Sí, claro. Adelante, Paula, no te quiero interrumpir, tienes el uso de la palabra, por favor. Gracias. Bueno, pues es una reforma, es una contrarreforma que pretende regresarnos a los años 60 y el control férreo que solo vemos en países, ni siquiera Cuba, solamente, ojo, Norcorea o Corea del Norte, como le quieran decir, o Venezuela. La reforma es una reforma de control férreo político. Hay que entenderlo por qué. Bueno, hoy les voy a explicar, amigos y amigas, por qué lo que dice el presidente no se sostiene, como no se sostuvo que la gasolina cuando ellos gobernaran iba a costar 10 pesos, o que el gas bienestar iba a costar más barato que el gas normal, y toda esta sarta de mentiras. Primero, no hay en el mundo, y si lo encuentran, escríbanme, pero ya les aseguro que no existe, un país o un mercado donde el monopolio abarate los costos. El monopolio, por ende, como carece de competencia, el monopolio y las empresas estatales tienden a dar mal servicio, caro y mal. Bueno, encima de eso, CFE, vamos a hablar de cómo entregamos o cómo entregamos, porque yo sí fui parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, tengo que decirlo, y no me da ningún temor decir, porque le hicimos las cosas bien. Cuando gobernaba Enrique Peña Nieto, se pasa la reforma y automáticamente los costos, lo pueden revisar, bajan 16%, así de plano, ¿sí? Después,
Comisión Federal de Electricidad ganaba dinero. Entró el señor Bartlett y llevamos pérdida tras pérdida, tras pérdida, tras pérdida. Todo esto lo pueden verificar, son, digo, datos públicos del mismo gobierno, no son mis otros datos, son los datos del gobierno, ¿sale? Y después, vamos hoy en día, ¿qué sucede? ¿Por qué este pleito y el presidentito no entiende ni de lo que está hablando de verdad? Es impresionante su ignorancia. Gracias a la reforma hay dos reformas que son históricas en México. La de 1992, que empieza a abrir el tema de la cogeneración. ¿Qué quiere decir la cogeneración? Bueno, que yo puedo producir cierta energía, invertir en cierta tecnología, vendérsela a CFE, pero CFE sigue teniendo el control de la transmisión, eso no ha cambiado. En el 2013 hubo esta gran reforma que obedeció a los compromisos con la sociedad civil, con los empresarios y con los tratados internacionales que México suscribió, que son el TEMEC, bueno, antes Tratado de Libre Comercio, hoy TEMEC, el TPP, el tratado con la Unión Europea, el Acuerdo de París y el Acuerdo de Escazú. O sea, eso hay que entender que son los grandes marcos jurídicos que obedecieron y que Peña Nieto lo único que hizo es instrumentar y quedar lo mejor posible para que México entrara a esta gran potencia que tiene, esta vocación, así como, por ejemplo, hay médicos que estudian medicina porque tienen vocación. México tiene una vocación de energías limpias, de ser una potencia mundial, escuchen esto, en tener liderazgo en creación de empleos y nuevas tecnologías. De hecho, si no estuviera López Obrador, nosotros estuvimos en pláticas con Tesla para que se viniera a invertir en nuestro país y gracias al gobierno de López Obrador dijeron, no señor. Elon Musk, que tengo el gusto de haber estado con él en una reunión, te puedo decir que había un gran interés y yo lo quería traer inclusive a Puebla. Pero el problema es que con este gobierno de cuarta, que no da certeza y seguridad jurídica, iban a crear en total más de 60,000 empleos a lo largo de 5 años. 60,000 empleos, que eso es, no hay ninguna ahorita, una empresa que pueda ahorita crear más que esta apertura. Es demencial lo que quieren hacer. Aunado a esto, vamos a hablar de costos. Bueno, actualmente el costo kilowatt hora de la CFE es de 1,500 a 1,920 pesos. Fíjense. Y el costo de producción kilowatt hora de los privados, por eso este juego tan maniqueo y tan ignorante, es de 400 y 500 pesos kilowatt hora. Es decir, casi 40% y ustedes van a decir, ¿por qué? Porque CFE tiene equipos desgastados, hay corrupción y el privado lo que busca es eficientar, hacer mucho con poquito dinero para tener mayor rentabilidad y así generar más electricidad y más barata. Pero vuelvo a lo mismo y les preguntaría, ustedes en su recibo, quien les emite es Comisión Federal de Electricidad, no Bimbo. Bueno, pero como la CFE no tiene capacidad, le inyecta lo sobrante a esas líneas de transmisión, con lo cual muchas veces por eso hay diferencia de tarifas en diferentes zonas del país. Esa es la razón. Bueno, sí, Oxxo paga menos el kilowatt hora, pero le ha invertido cientos de miles de millones de dólares. Entonces, ha generado empleos, ha invertido en el país, que eso es lo que tiene la lógica que hay que hacer. Para mí el trasfondo es el control político. ¿Por qué? Y lo explicaba en otros espacios.
Si hoy, si pasa esta reforma, contrarreforma energética, no solo vas a aumentar los precios, sino que como pasa en China, como pasa en Venezuela, como pasa en Cuba, pues te apagan el internet desde el botón. Hoy, si hoy se te olvida apagar la luz, desde la central te bajan el switch. Entonces, con esta reforma, ellos pueden, a lo mejor estás tuiteando de más o estás diciendo les pongo casos que pasan en otros países. En China no puedes entrar a Facebook, en China no tienen Google, en China no puedes entrar a accesar a la libre información. Bueno, eso es lo que ellos quieren hacer aquí, para que los ciudadanos no nos organicemos y para que no haya estas protestas. Y además, no va a haber ningún organismo, digamos, autónomo que te defienda, porque esta reforma quita la SENACE y quita la CRE. ¿Qué hacen estos dos organismos autónomos? Precisamente el contrapeso para que estos contratos, para que no estén sujetos a la política, sean criterios técnicos, es decir, que la luz llegue, que la tecnología se aplique, que se renueven, que, pues miren lo que pasó por tener a políticos estúpidos, ignorantes y corruptos, se cayó el metro. La CRE y la SENACE precisamente previenen que esos ductos, todo esto tenga un mantenimiento y que dependa de un señor que es un ingeniero que sabe del tema y no un político que viene cada 3 o cada 6 años a reinventar el hilo negro. Eso es lo que da estabilidad a un país y eso es lo que este gobierno quiere destruir. Sí, Paola, y muy importante esto que mencionaste, es demencial. Demencial. Es demencial lo que están haciendo estas personas con nuestro país. Y una cosa más que también voy a retomar, potencia mundial. México, quisiera decir, tiene todo para llegar a ser esa potencia mundial en materia de energía. Sí, claro, porque tenemos una geolocalización. Sí. Ahora sí que estamos como ese chiste viejísimo que decía, Dios te va a dar todo y nos dio todo. Sí, nos dio todo, nada más que nos dio un pueblo que somos muy dejados y que hemos permitido llegar a esta punta de sátrapas, de corruptos, a gobernar. Y que hoy tenemos que de verdad unirnos en unidad y libertad, como yo les digo, ese sería el llamado. Y al llamado, porque esta reforma depende que no pase de nosotros los ciudadanos. ¿Cómo? Pues escríbanle a su diputado, esos 500 diputados, y a mí no me importa que sean de Morena, porque tienen que saber lo que van a votar y tienen que saber la responsabilidad que tienen ante el electorado, porque ellos asumieron una responsabilidad y en teoría deben de gobernar o legislar para todas y todos los mexicanos. Es importante también entender que México tiene de los más altos potenciales de radiación solar y tenemos regiones como la Rumorosa en Oaxaca que tienen gran potencial de la velocidad del viento y por eso generar estas energías limpias. Pues, ¿qué se puede esperar de un presidente que le dice reguiletes a una energía eólica, no, qué vergüenza. Oye, dijiste Rumorosa, Oaxaca, la Rumorosa no está. Perdón, es que hay dos zonas, la de Oaxaca y la Rumorosa. Es claro, es que son las dos zonas, perdón, pero son las dos zonas. La zona de Oaxaca y la zona de la Rumorosa. O sea, esas son los grandes corredores de aire donde tenemos el aprovechamiento. Pero me quedé pensando en lo de Oaxaca porque ahí, por ejemplo, hay un tema que la CFE, por ejemplo, y eso lo sé porque hablamos con la subsecretaria anterior, que es Lourdes Melgar, que le tocó la instrumentación, por eso sé los costos bien y todo esto, nos dio dos datos que hay que pensar. Primero, cuando ella llegó, por ejemplo, nunca le han pagado a ningún ejidatario o a ningún campesino por poner ninguna instalación tipo eólica o paneles solares y demás que hoy hace estas famosas granjas solares. Bueno, con la reforma reciben alrededor, hay predios que reciben millones de pesos de renta de sus terrenos, que para esos campesinos han sido estos últimos años
una gran fuente de ingresos. Y eso a esas zonas hay riqueza que ya se vierte. Si repasa esta reforma, les garantizo que no van a volver a ver un peso. Y sobre todo, que mandan un mensaje muy claro. Te queremos pobre, no te queremos autosuficiente y queremos que dependas de mí. Esto es muy delicado porque esto es lo que promueven los foros de Sao Paulo y los comunistas. Quieren tener el control férreo, nos quieren tener ahora sí que agarrados, y lo que hay que entender es por qué quieren destruir a la clase empresarial. Y cuando digo clase empresarial, es el empresario que tiene su tiendita en la esquina o su tortillería, hasta Bimbo y el señor Slim. O sea, ese es el rango de empresarios, ¿no? Así es. Fíjate, Paola, escuchaba y con mucha dificultad me toca escuchar de repente las palabras del señor López, los mensajes. Créeme que me tengo que armar de valor para escucharlo. Todos. Porque no puedo con tanta mentira. De veras, es algo, yo tengo una obsesión, a lo mejor una enfermedad, alguna cosa en contra de ese tipo de personas que mienten ya porque es su forma de ser. Mienten, manipulan, engañan. Y lo peor es que, dijeras tú, lo hacen, que no me gustaría tampoco, pero está llevando al país, pero es exactamente lo contrario. Y de veras, claro. Su objeto es matar, eliminar, acabar con México y aislarlo del resto del mundo en cuanto al potencial que tiene. O sea, convertirlo en un país que no es pobre, pero hacerlo un país pobre en su gente. Eso ya lo hicieron en Venezuela, pero lo Exacto. que quiero decir es que aquí el problema es que, a ver, la luz no nos las van a regresar porque la luz, el 27 constitucional es muy claro y todo del subsuelo y demás, yo puedo comprar un terreno para que la gente entienda, ¿no? Yo compro un terreno. Vamos a suponer que en ese terreno yo encuentro gas natural. Bueno, ese gas natural, para que yo lo pueda aprovechar, tengo que pedir un permiso a la comisión, bueno, aquí sería la Comisión Reguladora de Energía, pero pues si la quitan, imagínate, la iglesia en manos de Lutero, pero además, eso no ha cambiado nada, es decir, o lo pongo con el agua, yo compro un terreno y eso tiene un yacimiento del agua, ¿por qué, por ejemplo, para yo explotar un pozo de agua le tengo que pedir un permiso a Conagua? Entonces hay que entender que este discurso de te vamos a regresar la luz, pues ¿quién nos las quitó? Lo que nos estás quitando es la generación futura. Déjame hablarte por qué vamos a perder más de 14 millones de empleos. Y estos potenciales de 60,000, nada más que estos son los que ya están. Bueno, resulta que ya en los tratados internacionales, la Comisión Europea del Parlamento Europeo, hace 15 días, interpuso ya una regla, una regulación, que todo tiene que ya estar producido y demás por energías limpias. Entonces, ¿qué sucede si vamos a suponer que este teléfono yo lo haga aquí en la ciudad de Puebla, tengamos la tecnología para hacerlo y este teléfono lo hago en Puebla? Y cumple con todas las reglas, es ecológico, pero resulta que como pasó esta reforma energética y está fabricado con energía sucia, con combustóleo, que es lo que promueve la reforma energética, pues ahora te voy a poner un arancel que va del 20%. En el momento que a mí me pones ese arancel, me sacas fuera del mercado. Y esto va a pasar con todos los coches de Audi, con todos los coches de Volkswagen, con todos los coches de General Motors, que General Motors, te quiero decir, que ya está diciendo que si pasa esta reforma se van de México. Claro. Y entonces tenemos el impacto que toda esa gente, esos 14 millones de empleos, que esta industria, estoy hablando, ¿de qué te sirve producir un coche eléctrico si lo produjiste, con energía sucia? ¿Por qué este presidente tan ignorante quiere está aberrante esto, está aberrante. que el tema del combustible? Bueno,
El otro problema de México es que, bueno, venimos arrastrando, igual que pasó en CFE, Pemex ya estaba endeudado, sí, etcétera, etcétera, pero iba caminando. Desde que llegó el agrónomo, que sabe de petróleo lo que yo sé de la NASA en Marte, en ese nivel, o sea, es decir, no tengo ni idea. Pero no me voy a dirigir la NASA, o sea, si me dijeran, no estoy dirigiendo la NASA, ¿ok? Pero, entonces, el petróleo que realmente producimos aquí no es de la mejor calidad, por eso cuesta tanto refinarlo y por eso lo mandamos a refinar, porque es lo que hay que entender. Bueno, de eso que queda, digamos ese chapopote asqueroso, ese es el combustóleo que estos genios quieren utilizar, que sí se puede, para generar electricidad. Con un tema de azufre tan alto, por eso hoy, no sé si han ido últimamente a la Ciudad de México, lo ven como más contaminado, porque resulta que violando los embargos y demás, sí le han comprado gasolina a Venezuela y demás que trae este azufre, porque igual mandan este combustóleo que es precisamente uno de los negocios de los hijos de López, con Enermex, de Andic precisamente. Y entonces lo están introduciendo de manera ilegal a México como aditivo, pero en realidad es esta gasolina que tiene 30% más de azufre. Y por eso cuando vamos a México arden los ojos y todo esto, porque hay que entender, y en general el país han subido los índices de contaminación. Y claro, esto nos está diciendo, y es increíble, por ejemplo, que la otra foca aplaudidora de Claudia Sheinbaum, que esa sí sabe, porque esa sí esa es ingeniera, o sea, ella sí y sí sabe. Pero claro, pues esa, como es 100%, ¿cómo le dice? Lealtad y demás, no lo va a decir. Porque bien que cuando fue trabajo, bueno, estuvo en el tema de medio ambiente y demás, es una persona, yo la conozco, que sí sabe de todos estos temas, pero claro, no lo va a decir, pero como yo digo, doble, cuando eres ignorante, pues bueno, pero aquí ella sí sabe, por ejemplo. Entonces, tenemos energía sucia, ya demostramos por qué, no nos van a regresar nada, va a ser más caro porque yo te preguntaría, si ahorita que pudieran bajar costos con la cogeneración, con energías más limpias y demás, tienen esa diferencia de 40% de costos, ahora te pregunto, ¿ustedes creen que siendo monopolio, quitando los órganos reguladores, además, la otra, muchos de ustedes, pero yo sí les voy a platicar, no se acordarán, pero los que ya estamos más grandecitos, antes de que se vendiera Teléfonos de México, para que te dieran una línea era moche, para que te reconectaran el servicio era moche. Todo era un tema de corrupción terrible. Y si se te apagaba o se te caía la línea, pues tardabas a lo mejor semanas sin teléfono, porque efectivamente para conectar o te tenías que ir así decía mi abuelita, con Chavar, un cuate de Teléfonos de México, mi abuelita le da una lana para que le conectara la línea. Entonces, ese es el modelo que estos quieren regresarnos. Es demencial por donde se vea. ¿Cómo es posible que un partido del trabajo apoye una reforma que va contra la creación de empleos bien pagados y remunerados? ¿Cómo es posible que un partido verde, que todos viven de nuestros impuestos, promuevan energías sucias, promuevan energías que nos van a poner en un verdadero problema con los acuerdos del cambio climático que México ya ha suscrito, como son el Acuerdo de París, Escazú y otros acuerdos que, bueno, todos son importantes, pero estos son los más importantes. Pero además, el TPP y el TEMEC tienen como, digamos, hacen hincapié en que los órganos reguladores deben de ser órganos reguladores descentralizados, que es la CENACE y la CRE. Es decir,
Si esto se pasara a la Comisión Federal de Electricidad, pasarían dos cosas. Uno, sería una causal de violatoria, inclusive de cancelación del TEMEC y de los acuerdos. Estaríamos en contrasentido de cómo va el mundo. Y tercero, dejarían a México, pues te digo, al nivel de un Norcorea aislado, y otra vez tendríamos la maldición de ya no poder aprovechar ese corredor industrial que se generó a partir del Tratado de Libre Comercio, como es toda la industria precisamente aeroespacial, hablando de la NASA y de viajes, espacial, está en el corredor del Bajío, en Querétaro, Guanajuato, todo esto, que, por ejemplo, un Boeing atraviesa la frontera 7 veces para la terminación. Todas estas cadenas productivas que se conformaron y que además trabajan muy bien y que y han generado una gran derrama económica en esas regiones, se acabaría con esta reforma, ¿no? Mira, Paula, hay que decir las cosas como son. Ellos están haciendo las cosas muy bien, ¿sí? Su propósito. A su propósito. Que su propósito es acabar con México, sacarlo de las líneas de competitividad mundial, aislarlo del mundo, lo repito, y terminar integrando, ¿no? Para lograr ese sueño que tenía Simón Bolívar, ¿no? Integrar a México a esos países pobres, acabados y subyugados por estos tiranos, que esto es finalmente lo que quieren hacer. Lo están haciendo muy bien, pero no es lo que México, ciudadanos, queremos. Por eso es que tenemos que hacer lo que nos estabas diciendo. Yo sí quería mandar correos. ¿Perdón? Y yo quería acotar que Bolívar, el gran sueño era democracia, o sea, era la liberación. Pues sí, pero la democracia. Hay que entenderlo. Lo que él quería hacer es como hay la Comunidad Económica Europea, sí, él quería realmente justicia social, que la verdad eso queremos todos. O sea, yo realmente, Bolívar, creo que en el contexto histórico, es que la figura ahora sí que es como todo, hay que analizarlo en su momento histórico, es una gran figura y hizo mucho beneficio para la región y demás. En su momento. Su visión era una especie de comunidad económica, así como está la Comunidad Económica Europea, claro, no se conocían esos términos, y él quería la República Bolivariana, que era este gran tema de acabar con, que se acabó después el tema de la esclavitud, el tema de los derechos humanos, pero bueno, es que estos cuates son violadores de derechos humanos, o sea, ellos dicen que no, pero la verdad es que nos están violando nuestros derechos, te voy a decir, porque en el plan de la matriz energética, o sea, también hay que entender que hablábamos de las vocaciones. Regresando al tema importante, que es quitarle la narrativa al presidente. La matriz energética lo que es mide las vocaciones que tiene México, digamos, para explotar, en qué eso eres bueno. Y efectivamente tenemos bastante radiación solar para poner granjas en situaciones de estos desiertos que pues, no estás quitándole terreno, digamos, productivo de cultivos, que ahí sí puedes darle un valor agregado y que todas estas industrias nuevas, como detonó todo lo que es esta... de la zona de San Francisco y demás, que está evocada al tema tecnología. Silicon Valley. Sí, claro, Silicon Valley, pero todo además que ya tiene hubs financieros y todo eso. Eso es lo que hay que ver la derrama. Eso mismo se podría hacer en México. México tiene una gran, por ejemplo, México ahorita, si tuviéramos otro gobierno, o sea, un gobierno, bueno, Anaya o Mid lo hubieran entendido perfecto, era como para que ahorita todas las empresas que se han visto afectadas por el tema de la pandemia, podríamos reconverger esas industrias para producir los chips, porque en México tenemos minerales. Y quiero hablar del tema del litio. Hacia allá quiero llevarte también, Paula.
El tema del litio, porque es que tiene que ver con esto. Entonces, imagínate, si hay una guerra comercial con China y con Rusia, ¿a quiénes nos van a comprar porque estamos más cerca? Pues a los mexicanos. Pero no nos van a comprar con un loco que es una expropiación indirecta, que ya expropió el Naim, que ya expropió la cervecería, y esto es una expropiación, porque en el segundo transitorio, aunque digan Ale lo que diga, ya se lo mandé a decir, que dejen de decir mentiras. Es muy claro, todos los contratos van a ser suspendidos. Todos los contratos es el panel que tienes en tu techo, hasta el gran cogenerador que es Bimbo o Oxxo. Eso es lo que estamos hablando. Y para el tema de los minerales, no nada más es el litio, porque dice minerales. Dice litio y minerales. Eso quiere decir zinc, cobre, oro y demás. Eso es una expropiación. Eso hay que entenderlo. Ahora, vamos a entender algo bien importante. El presupuesto que tiene México, que por cierto es el más grande de la historia que se aprobaron estos, es finito. 600 mil millones de dólares. Eso es lo que tenemos de presupuesto. Es como para que nos entiendan las amas de su casa, si les dan el gasto 5 mil pesos a la semana o lo que les den, tienes 5 mil pesos. O sea, no puedes gastar 10, 20, tal, porque si no te vas a endeudar, que además ya cargas una deuda del 53% de este gobierno. Ok. Si estos deciden, estos locos, como han hecho, de destinarlo a Dos Bocas, al BASE, que tenemos unos, pues ahí, como hicieron una compra de estadios de béisbol que nadie entiende, que tienes el Tren Mata, que tienes todo esto, sí, nada más que por eso no tienes medicinas, por eso no les pagas a los doctores, por eso tienes problemas porque claro, es una cobija. La cobija alcanza para lo que alcanza. Si me tapo arriba, me voy a quedar sin taparme los pies. Entonces aquí hay que decidir, por eso el presupuesto. Yo siempre tengo esta frase que presupuestar es gobernar, y por eso presupuestar sí tiene ciencia, y por eso presupuestar necesitas tener gente que tenemos conocimiento, experiencia, porque no puedes poner a uno de la primaria trunca a decidir miles de millones de pesos, porque vas a dejar al señor sin vacunas, vas a dejar a la señora sin medicinas, ya no hay vacunas ni del cuadro básico. Antes se logró el 100% de vacunación, el niño que nacía en un hospital público, automáticamente le ponían una vacuna. Hoy ni eso. Entonces, entendamos las implicaciones laborales, medioambientales y de presupuesto que tiene esta reforma. ¿Es una expropiación? Sí. ¿Es también un atentado directo a nuestras libertades y derechos? Sí, pero también no hay, y por favor, investíguenlo, no existe un presupuesto que alcance para, por ejemplo, invertir los 80 billones de dólares que se necesitan para que el litio llegue a las baterías de los teléfonos y de los coches. Entendámoslo bien, el gobierno jamás ha sido buen empresario. ¿Qué pasó cuando el gobierno expropió los bancos? Fue un desastre. Y llegó Salinas y dijo, me quiero deshacer de los bancos ya. Y por eso la tendencia mundial ha sido, tu gobierno legisla, sé un árbitro, ponme en la mesa para que muchos vengan a comer, es decir, a desarrollar sus negocios, a que haya empresarios, a que haya generación de empleos. Eso es lo que yo hago, gobierno. Y tú, empresario, dedícate a crear empleos, a pagarles bien, a respetar las leyes y a pagarme mis impuestos. Porque hay que decirlo, no hay dinero público, entiéndalo. Todo el dinero viene de lo que pagamos los privados. Y yo preguntaría, entonces, ¿qué va a pasar si empiezan a aniquilar a los empresarios? ¿Quién va a generar los empleos? Eso es lo que pasó en Venezuela. La gente se salió y la gente que podía invertir, que podía generar empleos, se fue. Y entonces quedó el estrato de movilidad social más bajo, que ellos están esclavizados por una cajita de comida
y que no tienen, sí, y no tienen capacidad para invertir o para generar negocios o poner una resistencia. Hacia ahí nos quieren llevar con esta reforma estos indolentes ignorantes. Así es, Paola. Y para esto, la participación activa en la toma de decisiones, presionar al Congreso, supervisar al Congreso de la ciudadanía es muy importante. Y lamentablemente, una de las cosas que tienden estos regímenes a desaparecer es esa clase media. A desaparecer esa clase media, que es la que ha estado siendo controlada de alguna manera por este líder o pseudo líder que los tiene engañados, pero que ya poco a poco han ido abriendo los ojos. De hecho, este fin de semana se llevó a cabo en Guadalajara una reunión de líderes, de colectivos, de gente como Juan Pueblo, nosotros, para poder unificar el discurso y poder definir una agenda ciudadana y no seguir la agenda de López. Necesitamos redireccionar, necesitamos no reaccionar a la agenda de López. Tenemos que generar una propia agenda con base en la necesidad de supervisión del ejercicio presupuestal, porque efectivamente el recurso sale de nuestras bolsas, se genera de nuestro trabajo, de los impuestos, y el trabajo del gobierno es administrarlo, dirigir los presupuestos, administrarlos y ser un facilitador para que se generen los empleos. Así es. Hacer esa política. O sea, es un trabajo conjunto el de la sociedad y del gobierno, pero estos están creyendo que les toca hacer todo. Ahora, una cosa, me preocupa mucho el tema del monopolio, algo que López siempre criticó los monopolios, que antes, lo dijo en su discurso, no sé si de ayer, el que te digo que me costó mucho trabajo escuchar, y hasta donde pude lo escuché y dije, ya escuché lo que tenía que escuchar, que habla de los de cuello blanco, ¿no? Los de cuello blanco que ahora están con él, ¿no? Hablando de Salinas Pliego, hablando de Carlos Slim, hablando de todos esos ejecutivos o empresarios grandes que él les llamaba la mafia o del cuello blanco. La mafia del poder. Con él. Ahora, el litio, Paola, el litio. Como que ha sido un tema que ha estado muy calladito. ¿Qué tan legal es que se explote por una empresa o compañía extranjera? Hasta donde tengo entendido, no debe tiene ser ningún problema. por la nación, ¿no? Eso es lo que yo tenía entendido. A ver, la concesión que tienen hoy es muy chiquita en comparación, es en el yacimiento más grande que tenemos, pero es muy chiquito. Y efectivamente, porque mira, no nos engañemos. Hay industrias estratégicas y la luz también nunca se va a hacer 100% privada. Y te voy a decir, hay temas de seguridad nacional, hay que entenderlo de esa manera. Sí. Entonces, pero se llegó a un acuerdo con los privados en esta reforma energética, no en esta, sino en la del 2013. El empresario lo único que le interesa es que lo dejes trabajar y que le des un periodo donde la inversión que él va a meter, él vaya a tener una ganancia. Digo, es lógico, es justo y es para lo que se crea una empresa, ¿no? Entonces, esta de que el litio no es de nosotros y nos explotan, pues yo diría que no es cierto. O sea, yo pongo como Estado, precisamente eso es lo que hace la CRE. La CRE dice, a ver, yo te voy a dar una concesión de una explotación de mina del litio y me vas a pagar tanto. Ahora, como le digo, te tiro tu discurso, señor presidente, en 3 minutos. ¿Quieres más dinero? Manda a tus achichicles de la CRE a decirles que a partir de tal fecha te van a pagar tanto. Y se acabó el problema. Y te lo van a pagar. O sea, es tan sencillo como eso. Entonces, eso es falso. O sea, que nos exploten, que estos... Le cae gordo el del Oxxo, porque el del Oxxo, que además es mi paisano, Antonio Fernández, poblano, casado con pues la hija de Garza Lagüera, ¿no? Bueno, nunca ha apoyado a López.
y el otro que trae entre ceja y oreja, pues es hacer virgen dueño de Bimbo. Pero bueno, estas filias y fobias, se ve muy mal un presidente rencoroso, porque tú tienes que poner el piso parejo para todos, no más para tus cuates. Porque tú hablabas él decía la mafia del poder, pues ahora es la mafia de su poder. Porque hoy tenemos, si queremos mafia, porque la hija, o sea, su nuera, es la encargada de vender el gas bienestar. Pues si vamos a hablar realmente de nepotismo y de compadrazgos y la política de cuates y de cuotas, esa es la corrupción. Por eso hemos bajado 18%, o sea, digo, 18 lugares. 18 lugares, sí. Porque estos 18 lugares que además nos han puesto en un contexto distinto. Pero mira, es muy importante aclararle al público algo. Lo que esto está haciendo es el retroceso absoluto. Es mentira que todos los minerales, te puse el ejemplo, a ver, yo ahorita voy y compro un terreno grandísimo en Chihuahua o en el norte, que son estas grandes extensiones, compro 4,000 hectáreas y resulta que hago un estudio y ahí hay un yacimiento de zinc, de cualquier mineral, ¿no? Y lo voy a explotar. Pues sí, tengo que ir a pedir un permiso. O sea, si yo llego y exploto la mina sin permisos, me pueden quitar la mina, quitar el terreno. O sea, ¿en dónde, como yo le digo al presidentito, explíqueme en dónde no tienes rectoría del Estado? O sea, no es cierto, porque esos detalles siempre se han cuidado. Mira, siempre cuando analizas una ley, te digo, pues porque yo he sido, pues yo he formulado y escrito miles de leyes en México, miles, y por mis manos han pasado miles. Entonces, tienes que pensar en varias cosas. Primero, que el Estado nunca pierda la rectoría. Tú eres el dueño del negocio. El dueño es México y los mexicanos. Es la famosa soberanía. Sí, somos todos dueños. Correcto. Pero ¿de qué me sirve tener una mina? Eso es lo que les pasa a los pobres bolivianos, que han tenido gobiernos de izquierda nefastos. Porque entonces, sí, claro, es mío, están como los niños de la piñata, es mío. Pero ¿de qué te sirve estando así con tus dulces si no los puedes vender? No los puedes aprovechar. Porque para sacar el litio, vuelvo a lo mismo. No llegas con una cubeta y un pico y le hacemos así, sacamos litio y por arte de magia los hacemos microprocesadores. No. A ver, se saca el litio, se tiene que procesar y ese proceso cuesta un dineral, porque se llama tecnología. Esa transferencia de tecnología vale dinero. Es en lo que yo le digo, a ver, como yo gobierno, no soy empresario, no tengo ni... No soy empresario, que además Bartlett llegó a perder dinero a CFE. Bueno, entonces yo les diría, a ver, yo soy el dueño del negocio, y contrato a un director general que es un reverendo estúpido que lleva perdiendo 3 años dinero. No lo corro, ya era para correrlo, ya señor, usted no dio resultados, lárguese. Ese es el tema de competitividad y productividad que deberían de tener todos los funcionarios públicos. No da resultado, lárgate. Porque además son nuestros empleados, Laura. Esta gente cobra de nuestro dinero. Esta gente cobra y cobra bien y roba y hace negocios. Además de... Claro, lavan dinero. Ahí tienes a la esposa, ¿no? Los Pandora Papers, bueno, a la pareja, porque no es su esposa. A la Pandora, pero es que nosotros, te acordarás, en marzo hace 2 años, yo denuncié que es mi paisana, esta señora es mi paisana, bueno, porque tiene un contrato de 20,000 millones de pesos a través de una empresa de Digilogics, se llama, y esta empresa Digilogics tiene a José Juan Janeiro, que es el que le lavó todo el dinero a Duarte, al gobernador de Veracruz. Entonces, es demencial que también aparece en los Panama Papers y en los Pandora Papers y en cuanto abres algo de corrupción en México, salen los mismos nombres. Entonces, yo lo que pregunto es, a ver, señores, ahora desde púlpito presidencial los exculpan, los alcahuetean y está. Entonces, por favor, a mí no me juegue usted el atolazo con el dedo
que es para beneficio mío, porque yo no veo el beneficio en ningún lado. Que me vas a regresar la luz, ¿cuándo me la quitaste? ¿Cuándo en tu recibo no aparece otro nombre que sea Comisión Federal de Electricidad? Ya, por Dios. Entonces, quitémonos de las mentiras que dice este señor. El mineral, bueno, pues quieres hacerlo, vamos, pero entonces hagámoslo transparente, como debiera ser. Así es. Pones a la Cenace y a la CRE y le dices, a ver, señores, aquí me traes a los más fregones papas fritas de aprovechamiento del litio, sí, órale. Y haces una licitación pública, transparente, y no se la das a tus cuates. Porque el 90% de los contratos que hemos analizado se los dan a empresas de reciente creación. A muchos de ellos del gobierno de Maduro, ojo, de venezolanos que, o sea, que nadie tiene ni idea y claro, son una punta de corruptos, tranzas, ya sabes, eso ya lo sabes. Y entonces, no caigamos en esto, nos van a regresar, ¿qué? Es como el petróleo. Mira, lo mejor que podríamos hacer es cerrar Pemex. De veras, nos ahorraríamos un dolor de cabeza. Sí, sí. Cerrar Pemex a la fregada, ya cumpliríamos con el tema del Acuerdo de París. El otro día me dicen, ¿qué radical eres? No, a ver, yo tengo estos 600,000 millones y te voy a decir por qué. Tienes que pensar de esa manera, como empresario, entre comillas. Te lo pongo en un cuerpo humano. Se me está gangrenando la pierna. Puta, pues ni modo, córtate la pierna. ¿Por qué? Pues porque te va a acabar matando, mano. Así estamos. Queremos salvar un Pemex que, claro, el que lo maneja se vuelve multimillonario porque sigue robando, hablemos las cosas como son. Pero si de verdad es mío, yo como mexicana les digo, córtenle la pata. Es decir, ya vamos a quitar esto. Lo que sí que es las aguas profundas, que lo hagan los privados y ¿sabes qué? En lugar de estar cobrando, le triplifico, o sea, le cobro, para que nos entiendan, 3 veces más lo que hoy estoy cobrando. ¿Me va a ir mejor? Me van a pagar, es una renta. Entonces, sí. Pero voy a traer a la mejor empresa que lo va a hacer muy bien y me va a pagar una renta. Y esa renta sí va a servir porque ese dinero serviría para vacunas, medicinas, hospitales, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que debería de tener en mente este gobierno? Y no trenecitos mayas, 2 bocas, estadios de béisbol y cuánta ocurrencia y estupidez se les ocurre. De acuerdo. Ahora, ¿qué opinas? ¿Cuál es el tema del aeropuerto? Ese es otro. Ese está fuerte y muy delicado. Pues mira, obviamente quieren el aeropuerto para facilitarte el tráfico de drogas, o sea, no el fentanilino y la demás, igual que las sucursales del Banco de Bienestar para lavar dinero. Te voy a explicar por qué. Si yo soy una institución financiera, vamos a suponer Banorte, que es de México, o que tiene también, sí, pero como cotizo en bolsa en Nueva York y porque somos un mundo globalizado y tengo que tener acuerdos porque tengo que recibir dinero, bueno, la Interpol y todas estas organizaciones que se dedican a vigilar el dinero, del lavado de dinero y demás, pues tengo que cumplir con ciertas reglas. Es decir, no me pueden a mí depositar unas maletas muy raras en efectivo. No puede ser, ¿no? Y más ahora que ustedes en su teléfono tienes un token, marcas una cosa y todas esas transferencias electrónicas se registran, tienen una huella, ¿no? Por eso dicen los gringos, follow the money, sigue el dinero, sigue el trazo del dinero. Todo esto de los Panama Papers hay que entender que no es ilegal, ¿eh? Muchos de los que están ahí no es ilegal. O sea, yo puedo ser una empresaria ¿y por qué? Pues porque es una estrategia fiscal que nadie está peleado con su dinero, ni lo tengo por qué regalar, ¿eh? El problema es que no lo declararon. No, espérate. Es que hay que entender qué es, o sea, a ver, yo gano un dinero privado, el no sé qué, y lo quiero mandar a las Islas Vírgenes y no pagar impuestos en México, tengo mi derecho, ¿eh? Lo puedo hacer y no estoy ni evadiendo. Es una estrategia legal que se puede hacer. ¿Qué es delito y qué está mal? Soy funcionaria pública, dice que gano 30,000 pesos al mes
y tengo un departamento de $10 millones comprado con una offshore. Ah, eso sí está de la fregada. Eso sí es delito y eso es lo que está mal. Claro. 2, pues resulta que como hizo Televisa, no declaró $300 millones que obtuvo de una ganancia. Ahí sí, gobierno de México, no friegues, me tendrías que pagar impuestos, ahí sí. Ahora sí que ajustíciatelos. Pero, entonces aquí hay que entender, yo puedo aparecer en los Panama Papers y si ese dinero viene de mi familia y tal, y es una estrategia fiscal, como muchos fiscalistas, abogados, hacemos para no pagar impuestos, que es legal, dentro del tema legal, estoy en mi derecho. Lo que está mal es dinero proveniente de un tema ilícito, como es el narcotráfico, que estos quieren lavar a través del Banco Bienestar, lavar dinero a través de, por ejemplo, todos los moches de Andy y todo esto que están haciendo. Sí hay temas de Panama Papers, por eso la mamá de Claudia Sheinbaum aparece. ¿De dónde van a tener dinero? Por Dios, si según ellos están con sus 200 pesos en la cartera, pero por favor, no nos insulten, por lo menos tantita, perdón, con tantita madre, y no, o sea, no abusen de nuestra inteligencia, porque entonces a mí no me cuadran. Y como les dije, Bartlett, no tiraron el gobierno porque tiraron el gobierno de Peña Nieto por la Casa Blanca. Bartlett tiene 27 casas en la misma zona, señores, en las lomas de Chapultepec, la zona más cara y exclusiva de la Ciudad de México. Señores, ahí el señor Manuel Bartlett tiene 27 casas y al pobre de Peña se la armaron de jamón por una. Entonces yo nomás digo, perdón, y además, y por 43, estos llevan fritos 600,000 mexicanos y nadie dice nada. Así es. Ni vivos los queremos y vivos nos los regresan, ni estaban sanos y no les dieron vacunas. Sigamos exigiendo, señores. Fíjate, Paula, retomando un poquito el tema del ejercicio de presupuesto y de que no se está canalizando a los temas importantes como es la salud. Creo que en el programa pasado te comenté acerca del problema tan grande que existe con Laboratorios PISA, que no te debe ser ajeno. El tema de que les pararon las líneas de producción de la heparina y de la insulina. Yo me puse a preguntar, indagar con gente confiable que está dentro del laboratorio. Y yo quería saber qué porcentaje del mercado cubre, de la necesidad cubre Laboratorios PISA. Estamos hablando de que en cuanto a insulina y heparina, que es para el tema de la diabetes y los problemas cardiovasculares, que son de los más importantes en México para atender, además del cáncer, proveen del mercado, cubren el 70-80%. La T de cuarta los trae en observación a través de la COFEPRIS, en observación tras observación tras observación. Ya los empresarios, esta compañía que tiene más de 70 años, es jalisciense, es de Guadalajara, tuvieron que detener o despedir, creo que alrededor de 7, 9 directores del área de oncológicos, de la producción de oncológicos, porque ya no es posible. ¿Por qué? Porque el gobierno les detuvo las compras. Sí, claro. Les detuvo las compras. Y te voy a explicar cuál es el trasfondo de esto. Mire, el problema, esto mismo de la reforma, yo creo que llegan y encandilan al presidente, que un poco, y como medio conociéndolos y medio tal. Entonces, mira, lo de las medicinas fue Lomelí. Así es. Así es. Compadre del presidente que le dijo, yo me puedo hacer cargo. Así es. Creen, pero espérate, ¿cómo estos creen que se enchilan otra gorda? Porque ese es el problema de la ignorancia de no saber. Yo puedo acaparar. Entonces, porque se les hicieron fácil ir a doblarles la mano. O sea, yo como empresario de PISA, pues yo llega un momento que digo, despido a la gente y me voy a poner a Texas. Esa es la realidad, es lo que nos están empujando. O sea, a ver, no se ponen a pensar, pues que con la mano en la cintura los mandamos a la fregada. México a la chingada. Se va. Yo agarro mi fábrica, agarro mis chivas y les digo, ¿saben qué? Adiós. Sí, así es. Y así claro, y ese es el tema. A ver, Bartlett igual le calentó la cabeza. Bueno,
Nada más hay que recordar que llegando Bartlett, les armó un pleito, nada más que ahí Slim se puso abusado y les metió 20% más en el contrato. Entonces, cada renegociación nos está costando más caro. No lo pudieron quitar porque es Slim. Estoy hablando del tramo de Texas del gas natural, ¿eh? Y eso por las necesidades de Bartlett, que no entiende el chocho, es que ya chochea. El dinosaurio se quedó en los años 60. Y aquí voy a explicar por qué se quedaron traumados estos. Hay que recordar, te explico brevemente. El PRI venía del PAR, que el PAR obviamente era el PAR de la revolución y tenía que poner orden porque todos se mataban entre todos y se traicionaban entre todos. Y entonces, la verdad es que Calles lo que dijo es, pues aquí vamos a hacer un instituto político, todo mundo se me alinea, y es cuando dice, les hizo justicia la revolución a las familias revolucionarias. Y entonces les dieron ciertas concesiones, es decir, cierta riqueza. Hay que recordar que no es en la revolución ni que la repartición ni la reforma la agraria, eso se hace años después, precisamente para ponerle orden a todos estos, ¿sale? Son los que se reparten a México. Entonces, al señor López le tiramos el discurso en 2 minutos, que se ve que pues, no tiene ni idea de la historia, ni idea. Entonces, aquí sí caminó el país. Tuvimos muy buenos presidentes que pusieron, digamos, los cimientos. Miguel Alemán, López Mateos, digan lo que digan, bendito 68, porque si no ya seríamos comunistas. Pues hay que decirle las cosas como están y como son. Bendito sea Dios que la gente pensó más de derechas que de izquierdas. Bueno, entonces viene 2 señores nefastos para México, Echeverría y López Portillo, que se llama la docena trágica, ¿sí? Y que pensaron en este nacionalismo férreo, que además, lean por favor el bodrio, dice que toda inversión debe proveer y ser 100% mexicana. No hay un solo mexicano, ni Slim, que tenga la capacidad de proveer la capacidad que se requiere en los próximos años, porque todo va a ser eléctrico, los coches eléctricos. Entonces yo quiero saber cómo fregados le van a hacer. O sea, no es lo de la cobija que te digo, o me tapo para arriba o me tapo para abajo, pero no da. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Cuando entra esta crisis tan grave después de López Portillo, ¿sí? Viene Miguel de la Madrid, y Miguel de la Madrid tiene una papa caliente en las manos y fue un presidente estabilizador. O sea, le tocó bailar con la más fea y estabilizó, o sea, agarró el freno y dijo, se fajó los pantalones y dijo, ni modo. Y por eso, nunca le da la presidencia a Manuel Bartlett, porque Manuel Bartlett, digamos, tenía el mismo pensamiento ideológico que Echeverría y López Portillo. Pues es que viene de esos, viene de ellos. Por eso, entonces, ¿qué hace? ¿A quién le da el mando? A Salinas de Gortari. ¿Por qué? Porque Salinas tenía primero educado en Harvard, segundo, tenía una visión de mundo. Y entonces Salinas, el cual es para mí el mejor presidente, de los mejores que ha tenido México. Sí, muy inteligente. Muy inteligente. Él tenía una visión de país y en esa visión de país dijo, necesitamos acabar con la pobreza, pero yo he estado, lo que te digo, no tengo capacidad de invertir y nadie va a venir a invertir con estas condiciones. Entonces creó el tema del Tratado de Libre Comercio con las leyes que dieran certeza jurídica, o sea, es decir, certeza jurídica es seguridad a mi inversión, para que entráramos a la OCDE y entráramos en un torrente de inversión y que esta gran riqueza que es México, y si hacemos un resumen de los beneficios del Tratado de Libre Comercio, han sido enormes. Se han creado miles de empleos bien pagados, estos corredores. ¿Dónde hemos fallado? Sí, pero se tiene que seguir sobre la misma línea, no retroceder y además
ir a lo que no funcionó. Pero entonces todos estos priistas rezagados, acomplejados, que realmente, que además se han enriquecido y han sido los autores de crímenes. ¿Por qué Bartlett no puede poner un pie en Estados Unidos? Porque tiene nexos con el narco. Sí fue el autor intelectual del asesinato a Buendía, pero de Camarena también, que era el agente de la DEA. Entonces hay que entender, estos personajes quieren regresar a ese México sin instituciones, del país de un solo hombre, y donde pues, seamos gobernados por criminales. ¿Nos damos cuenta, México? Realmente lo que nos está diciendo Paula es de terror. O sea, saber que una de las posiciones más importantes del gobierno federal, el que opera, el que dirige, es un delincuente. Yo el otro día no lo decía de broma. Yo le decía, sabemos, oye, mira, vamos a suponer, suponiendo sin conceder, que la reforma fuera, bueno, si la fuera a operar Bartlett, ya es para decirle, no, mano, tú no. ¿Por qué? Bueno, a ver, Laura, yo tengo un problema, toco madera, no, pero a ver, del corazón. Pues vas a ver un cardiólogo, no vas a ver un ortopedista, aunque sea tu cuate y le dices al ortopedista, no, yo quiero que me operes tú y que te diga, pues no tengo ni tal, pero déjame ver un tutorial en YouTube. Déjame ver. No, te voy a operar. No, mano, o sea, gracias. Voy a ir con un cardiólogo que sepa qué carajo está pasando. Bueno, aquí lo mismo. Si además a este cuate ya se le murieron los pacientes, ¿por qué lo tenemos ahí? ¿Por qué sigue perdiendo dinero? O sea, es como, no, a ver, aquí el señor, como en los exámenes, ¿sabe o no sabe? No sabe, fuera. Porque además no es una empresa privada, es la empresa del Estado. Yo le diría, oye, pues yo sí quiero que me regresen la comisión, quiten a Bartlett. Quiero que me regresen las instituciones, quiten este gobierno. Fíjate, ¿con qué cara? A nivel internacional, mundial, López va a ir a hablar de corrupción o de anticorrupción. No, pues se van a cargar. De veras. A ver. Es que Andrés ve todo al revés. Siempre a ver. Dicho, me rima perfecto. ¿Cómo es que va a hablar del tema de la corrupción cuando él es la personificación? La foto que tanto le molestó en la que está Javier, ¿cómo se llama? Que está al frente, que está con los partidos políticos. Javier claro. Sí. Que se indignó, que está hablando de quién sabe qué rollos. De veras, señor López, sí, es una foto histórica. Es una foto histórica. Porque bueno, es una foto histórica, yo creo que también coincido, porque se han puesto de acuerdo tres partidos antagónicos, o sea, el PAN siempre ha combatido al PRI, o sea, esa es la realidad, desde la concepción del partido, como lo hace Gómez Morín, que además, bueno, para quienes no sepan, Gómez Morín era otro visionario de México, al nivel de Salinas de Gortari. Él creó el Banco de México, el concepto de Banco de México, y demos gracias a Dios que el Banco de México es autónomo, porque si fuera en órdenes ya le hubiéramos dado a la maquinita y la inflación estaría impagable, y este loco ya, o sea, démosle gracias a Dios. Entonces Gómez Morín, que viene de esa corriente priista, pero con pensamiento empresario, filántropo, pues dijo también, panista. No, es que él participaba en política, no existía el PAN, él es el fundador del PAN, ¿no? Entonces él dice, no, pues yo con estos no concuerdo, hay cosas que tenemos que darle la batalla desde otro concepto moral, porque además esto tiene sus orígenes, temas de las guerras cristeras, efectivamente gente con mucha convicción religiosa, que no es ni malo ni bueno, qué bueno que exista ese tema, porque es cuestión de principios. Entonces, Gómez Morín lo que hace es fundar el PAN con esta visión empresarial, que es darle generación de empleos y demás,
que después lo retoma Cloutier muy bien. Cloutier, que yo no entiendo la hija, o sea, no la entiendo, porque verdaderamente no la entiendo. Por cierto, el asesino de su papá es Manuel Barlet. Entonces, menos entiendo, porque ella lo sabe. Yo conozco a Tatiana y hemos platicado, y a Manuel, su hermano, y sabe que cómo estuvo y quién mandó y cómo tal, y es Manuel. Entonces, ¿cómo puedes verlo a la cara? Yo le diría, eres el asesino de mi papá, porque es el asesino de su papá. Así de bizarro el México que estamos viviendo. No, es de dame en drogas, o sea, no, es que denme una pastar igual, porque a ver si les entiendo. No, es que no los entiendo, Laura. No, y de vergüenza, de vergüenza. Es demencial. De vergüenza. Sí, adelante, Paula. Yo no podría colaborar, o tú tampoco, con el que asesinó a mi papá. O sea, yo no podría, por principio. Y por final. O sea, no, es no. Fíjate, en esa se ha creado de vergüenza esa fotografía. Y estaba leyendo ese tweet, me pareció muy interesante. Vergüenza es ver al presidente de un país saludando y rindiéndole pleitesía a la mamá del delincuente que está en los Estados Unidos, ¿no? Del narcotráfico. Todavía echarse el taco con todos ellos. Vergüenza ver tanto muerto. Vergüenza ver cómo apoya y cómo protege a la delincuencia organizada, que yo le digo, yo lo hashtag delincuencia autorizada. Oye, ¿y cómo calificas el atentado, bueno, la muerte ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? O sea, demencial, porque además te voy a decir una cosa, eso pasa todos los días en México, hay balaceras, muertos, sí, o sea, claro. Tal, pero que en el aeropuerto que está en el, digamos, resguardado por es federal. Por eso, federal, que es nuestra entrada, queremos turismo y hay balaceras, no, perdón. Mira, yo me da mucho pena decirlo. Unos amigos míos querían venir a pasar, y, bueno, ahora ir a ver las monarcas, le dije, no vengas. ¿Por qué? Porque yo no me voy a ir a meter al cerro a ver mariposas. ¿Por qué? Pues porque es tierra de narcos. Porque sí. No puedes ir, y no voy a ir con gente de Canadá que son güeritos y demás para que nos... No, le dije, porque ves la frontera del Estado de México con Michoacán, sí. Le dije, la zona más roja de México ahorita. Le dije, con todo el dolor de mi corazón, no vengas. O sea, te creo. ¿Cómo les vas a decir sí, vénganse? Porque además es mi responsabilidad, porque son los compañeros de mis hijos del colegio de Canadá. Entonces, imagínate la responsabilidad de los chavos de 20 años. No, yo realmente, para que imagínate, nos toca una balacera y Dios no lo quiera. Es que mira, puede pasar. Antes yo decía, no, en México no pasa eso, son nada más en los territorios los narcos. No, mijita, imagínate que te agarre ahí la bala perdida y que le tenga yo que hablar a la mamá, oye, fíjate que no, no vengan a México. Antes de comenzar la entrevista, platicaba yo con unas personas, no voy a dar nombres, con un amigo, sin agraviar, y me decía, tuvieron que ir a Culiacán por cuestión de trabajo. Si no sabes. O sea, salir del hotel al lugar que tenían que ir a hacer lo que tenían que hacer, tenían que ir a pie, 3, 4, 5 cuadras. Iban y al evento al que iban o al lugar donde iban a hacer lo que tenían que hacer, estaban, si es que no tienes idea cómo se vive, cómo el estrés es constante, cómo eres observado, cómo eres, entonces es horrible. Ya lo perdimos, yo lo había visto, pero no lo había vivido. O sea, es muy lamentable. Esto que estás diciendo, digo, ya, fíjate bien cómo lo dijimos. Ya sí vemos balaceras aquí, allá, pues hace cuántos días apareció muerto otro periodista, creo, si mal no recuerdo, en Oaxaca, descanse, estaba llevando una investigación muy importante, un reportaje, él trabajaba en los Estados Unidos, para un medio en los Estados Unidos, y apareció muerto, que se ahogó. Y también tenía que ver, estaba haciendo investigaciones sobre el narcotráfico. O te suicidan con 14 balazos, o Chin tuvo un accidente, pero eso es lo grave, Laura. Por eso tú sabes que yo vengo insistiendo en la reforma del 102 constitucional, porque mientras tengamos un fiscal carnal y una fiscalía a los pies del presidente, pues no hay justicia en México. ¿Nos lo repites, por favor?
dinos qué es lo que estás promoviendo, qué tanto estás insistiendo en el 102 constitucional. Bueno, está difícil porque tenemos todo en contra, porque no tenemos esas mayorías, pero realmente para que funcionara la justicia en México y no ser una justicia selectiva y una justicia simulada, tenemos que tener una fiscalía que no dependa del nombramiento, así como, por ejemplo, la CRE y la CENACE se idearon para que no tuviera un tema político. La justicia no tiene que ser política. No puede ser participante. Tiene que ser jurídica, técnicamente jurídica. Entonces, es decir, a mí no me interesa, yo soy fiscal y a mí no me interesa si es el hijo del presidente, si es el presidente, si el señor es culpable, es un corrupto y me trae las pruebas, bye, lo pongo con un juez, refúndanlo. Claro. Eso es la ley y el orden. Eso es cuando funcionan las instituciones. Y eso, para que eso suceda, y ojalá nos apoya, es para que se reforme el 102 constitucional y tener una fiscalía que independiente. ¿Qué quiere decir independiente? Con dientes, así como dientotes, que pueda morder durísimo, que no tenga miedo, que tenga el presupuesto y la independencia y que no dependa ni del presidente, ni de ningún poder, más que de un órgano colegiado interdisciplinario que escojamos a la mejor mujer o hombre, abogada por supuesto, para justamente ser un contrapeso real sí. al poder. Con esto sería la piedra angular para acabar con la corrupción en México y la impunidad. Claro, la impunidad. Y ahorita que tocas el tema del fiscal Gertz Manero, estamos hablando, claro. Oye, hashtag libertad para Alejandra. Mira, o sea, tristemente tenemos el caso de su familiar, tenemos el caso de Rosario Robles, tenemos el caso de Anaya, que no puede ser una agencia de cobravendetas, es decir, o venganza. No. El fiscal carnal, el fiscal, es una vendetta. El fiscal carnal, todo porque el hermano y tal, además, perdón, a mí no me cuadra, una señora que convivió con él 50 años y demás, es un tema de dinero y que los quiere despojar. Sí, bueno, pero su actuar, además de Gertz Manero, siempre ha sido una persona peligrosa. O sea, hay que entender, pero bueno, ese no es el tema de hoy, pero lo que sí hay que entender es las implicaciones tan graves que tiene este tipo de Gertz Manero, sí, y que tengamos, además, una fiscalía entregada al presidente. Que eso sí, no es el... De acuerdo, Paula, no es el tema, definitivo no lo es, pero sí está ligado, precisamente por eso, sí, porque vaya. La institución, la fiscalía, está haciendo las cosas a capricho. Yo, el caso de Alejandra, de hecho, estoy detrás de él para platicar con ellos y conocer más a fondo lo que está sucediendo, porque efectivamente convivió el señor Gertz Manero con la señora más de 50 años y tiene a la hija en la cárcel. O sea, sin más ni más. Bueno, porque entre los abogados decimos que una orden de aprehensión y un vaso de agua no se le niegan a nadie. Pero eso no debiera ser. No. ¿Estás de acuerdo que eso no debiera ser? No. Y esas son de las primeras cosas que como abogado aprendes, que es muy fácil meter a alguien al bote. Por eso sí, el tema de los, por ejemplo, los fueros y demás, tiene su razón de ser para no ser una cobravendetas. O sea, nosotros no podemos ser instituciones de cobranza, de venganzas políticas, porque eso se da mucho. Entonces tú tienes que dar garantías, pero estamos hablando de derechos, estamos hablando de institucionalidad, del México que queremos. Nosotros no queremos un México como tenemos hoy actualmente, realmente no. un poder absoluto, un presidente, porque contra eso luchamos muchos años, para acabar un PRI hegemónica, para poder acabar con el tema del país de un solo hombre. Pero hoy nos quieren regresar a la versión más, perdón, pero más pinche que hay. Como le digo, no, la más piñata que se encontraron, esa. Porque, digo, hubo gente con visión, estamos hablando de gente como Vos Marín o Cloutier, imagínate la época que te estoy hablando.
que hicieron contrapesos a este presidente autoritario, a estos presidentes que eran absolutistas. Ahora, ¿por qué? ¿Quiénes les estorban? Pues los organismos autónomos, les estorba la ley, les estorba la clase media que decimos, oiga, no, pues yo sí sé leer, como le dije a Nale, oye, yo sí sé leer, ¿y esto? Pónganse de acuerdo, pero esto sí, no dice. Me encantó tu tweet. Pónganse a leer, porque, perdón, pero no leen, o sea, perdón. No. O sea, entonces dejen de decir estupideces. Mira, yo sé leer y dice esto, y te lo traduzco. Me cuenten pena. No vamos a quitar. Nosotros queremos promovernos, pues cambien la narrativa, o sea, cambien el párrafo, porque lo que dice es eso. Señora, lea. Sí, no, a ver, ¿cuál es tu cuenta en Twitter? Para que las personas que están en Twitter te sigan. ¿O @Pemigoya, se van a divertir. Sí, si eres divertida además, si eres divertida, eres muy aguda, eres muy, ¿cómo te puedo decir? Sí, pues me gusta mucho, a mí me gusta mucho tu estilo. Lo que te digo, ¿no? El tema de que te veo como yo le pongo hashtag, estamos con lupa los diputados, ¿no? Porque ahorita hay que ver, de veras, si van a cumplir para lo que los votamos el 6 de junio pasado. Sí, yo quería para terminar, hacer un llamado de qué podemos hacer, porque ahorita dijimos todo lo malo, pero ¿qué podemos hacer? Mira, sí, yo sé dónde vamos y qué hacemos. Que en Facebook, en todas las redes sociales de los diputados, de los 500 diputados, sean del partido que sea, les escribas y dime cómo vas a votar esto. Y hay en mi artículo que sale presente el lunes, voy a hablar de la corrupción, pero ahí que se llama Las Netas de la Polaca, en este medio. Adelante. En este medio, ahí hablo de los, ahora sí que desmenuzo todo lo que ya platicamos de la reforma energética, pero para que quien quiera leer y tener la información, pues está en República Alterna, que ahí escribo y que ahí pueden descargar mis artículos y demás, y que es importante porque a lo mejor no entendiste muy bien, oye, ¿qué dijo? A ver, de las tarifas y tal, pues ahí viene. Ahí viene desmenuzado y ahora estoy escribiendo, estoy acabando justamente, que yo creo que entre hoy lo acabo, sobre el tema de la corrupción y hablo de todo esto, de cómo se mide, de cómo hemos perdido y qué es lo que también nos cuesta la corrupción. La corrupción cuesta más o menos más del 10% del Producto Interno Bruto y eso hay que entender lo que eso nos cuesta en medicinas, en educación, porque además este gobierno lo que no quiere es ni gente sana ni gente educada. Quiere generar gente enferma, esclavizados, y ahora nos quieren sin luz para acabarla de fregar. Como en Venezuela, que hay semanas que no tienen ni agua ni luz, y eso es lo que quieren, apagarnos el switch. Por eso no se dejen. Creo que de nosotros sí depende que no pase esta reforma. Sí. Hay que, ahora sí que, si tengo 5 minutos al día y puedo mandar 3 tweets, mándenle a su diputado, oiga, diputado, estoy pendiente, sean del partido que sean, ¿eh? Que les valga madre si es de Morena, me vale. Del PT, pues al PT decirle, oiga, un partido que se llama el Partido del Trabajo va a cancelar empleos, y al Verde, pues ya como yo me pitorreé de ellos toda la semana, oigan, a ver, Partido Verde, ¿ustedes van a votar por energía sucia? ¿De veras? ¿Te cae? Entonces quítense el nombre de Verde. Porque además hay que entender que estos cuates, los partidos, viven de nuestros impuestos también y tenemos todo el derecho a exigirles. Así que, pues yo sí pediría que estemos muy atentos y que veamos también cómo metieron una iniciativa así en lo oscurito que le quitan a toda la posibilidad de recibir dinero del gobierno y de ciertos donativos del extranjero a las asociaciones bueno, a todas las asociaciones civiles. Entonces, de pasar esto es una locura y lo quiero aquí y justo también estoy acabando de escribir de esto y lo voy a subir ahí a mi tweet porque, pues bueno, esto es una afrenta absolutamente y te voy a decir de dónde viene el coraje y por qué lo están haciendo.
Te acordarás, en las mañaneras siempre han atacado a Claudia X González, que tampoco es tanto de mi devoción por lo que ha hecho en Sí por México o Sí por Claudio, que no fortaleció lo que debería de fortalecer a la sociedad civil, que ese era su papel, no protagonista. Bueno, pues como reciben pues donativos a través, o sea, mexicanos unidos contra la corrupción, pero esto no nada más es ellos, es que nada tienen que ver, Mexicanos Unidos contra la Delincuencia, Causa en Común, muchas organizaciones que reciben dinero del extranjero y que con eso llevan investigaciones. Imagínate si ya no tuviéramos acceso a esta información, por ejemplo, de corrupción y demás, pues estaríamos a la deriva. Entonces yo sí creo que hay que estar muy atentos y marcaje personal a nuestros diputados y senadores. De acuerdo totalmente. De hecho, mira, yo estaba buscando por aquí la fotografía a la que estábamos haciendo referencia. Aquí la tengo. Se las voy a mostrar aquí para que sea más fácil, más rápido. Aquí está. Esta es la fotografía que tanta comezón le causó a López. Y que está hablando también de que, o sea, simplemente tenemos en la Constitución garantizada, ¿no? El derecho a la libre asociación. Y que él nos puede traer a 2 dictadores y quedarnos tan tranquilos. Pues esa es otra cosa que te iba a preguntar, porque además los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos le hizo el reclamo al gobierno de México porque debió haberlo extraditado, o sea, mandado a los Estados Unidos porque tiene orden de aprehensión Maduro. No, a ver, muy fácil, das un permiso, el gobierno no tendría que haber hecho nada, decirle, oye, está aquí, mándame a tu gente y le voy a dar acceso, y aquí lo apresan, y aquí se lo llevan, y aquí, o sea, ¿sí me explicó? Nada más, porque Estados Unidos nos quiso meter un conflicto, pero era como para que viniera el gobierno de Estados Unidos, pero ahí sí tendrías que darle el salvoconducto al gobierno de México. Claro, claro, definitivamente. Pues mira, hay tanto tema para platicar contigo, me encanta y no sabes cuánto yo te agradezco, Paola, el tiempo, la atención, sé que estás con la agenda a tope y bueno, ojalá hayamos logrado nuestro objetivo, que las personas tengan mayor claridad sobre los temas que ahorita, sobre todo de la energía, pues de este cambio que quieren hacer al tema energético en México, que nos va a llevar a la oscuridad absoluta. Sí, por eso le pusimos, es la reforma apagón, porque lo que van a hacer es un apagón y lo que hay que entender es las implicaciones. Y de todas formas hay que estar muy pendientes porque pues el 20 es cuando quieren votarla y pues hay que estar sobres, ¿eh? No, aquí no podemos dar tregua ni podernos decir tengo flojera. Yo sí pediría que de nosotros, yo hago un llamamiento a las y a los ciudadanos para que pues le manden un tweet, un Facebook, háblenle, correo, hay que bombardearlos. Hay que bombardearlos. Y fíjate, para cerrar, mi estimada Paola, amén de lo que tú decidas, hay un flyer que circuló y que me gustó mucho y con ese quisiera también apoyar esto que estás comentando. Fíjense qué bonito. Se los voy a leer y se los voy a colocar aquí para que lo puedan leer detenidamente. Pero dice, ¿qué son Horas México? 1. El tiempo que le dedico a participar en conferencias, reuniones, leer noticias sobre la crisis simultáneas en México, económica, social, de salud, educativa y de seguridad. 2. Enterarme sobre las iniciativas en contra de México y cómo influir en los diputados, que es lo que nos estás diciendo. 3. Distribuir a mis contactos carteles, artículos, opiniones sobre el peligro que corre el país. 4. Generar en mis contactos conciencia ciudadana sobre la importancia de votar para salvar a México en las próximas elecciones 22-24. Eso es que son Horas México. Entonces sí tenemos que dedicarle tiempo y tenemos que pasar de estar sentados o de a lo mejor nada más tuiteando a hacer cosas. Tenemos que dar el paso porque ya no nos queda tiempo. Nos queda muy poco tiempo y el riesgo que estamos corriendo cada vez es más alto. Lo estamos viendo, ya no hay duda, está muy claro y bueno, pues que no sea nuestra propia conciencia la que nos vaya a reclamar mañana. Adelante, Paola, para cerrar. Pues bueno, yo quiero agradecerte, Laura, como siempre, es un gusto. Y bueno, pues a ponernos las pilas porque el país no se los podemos dejar a estos sátrapas que verdaderamente están destruyendo al país en una velocidad
ya lo vimos, o sea, es que Sí. se dice fácil, pero 18 lugares de corrupción, digo, ni en nuestros peores sueños o pensamientos hubiéramos pensado que estuviéramos tan mal, ¿no? Y repito, o sea, estamos a 4 de ser los últimos, entonces es como demencial, ¿no? Demencial el daño, pero el daño que han hecho estos señores es grave, pero también nosotros no podemos ser nosotros no podemos ser permisivos a su vez con este gobierno. Tenemos que hacer un marcaje personal y un llamamiento, y creo que todos podemos hacer una diferencia, ¿eh? Todos. Sí, podemos hacerla, y no a la revocación de mandato. Ese tampoco es otro de los grandes temas, que está ya muy sobado, muy hablado. Voy a hablar de eso ahorita, porque eso es larguísimo también, y eso hay que ver cómo se va moviendo, porque eso va a tener muchas implicaciones, y le van a echar... Mucha gente dice, sí, dicen, no, es que hay que sacarlo antes. Ese es el argumento que están utilizando. Hay que sacarlo antes porque en 3 años va a terminar de acabar con el país. A ver, espérame. Si eso fuera, pero no es eso la revocación de mandato. ¿Por qué no tomamos el tema, Paula, y en la semana platicamos, a ver si en qué momento tuvieras tiempo, y tocamos el tema? Yo te voy a ser muy sincera, y creo que y también lo hemos nosotros analizado. Creo que ahorita hay que ver los temas coyunturales, que es la reforma energética, a ver cómo respira, porque pasa la reforma energética ya ni que revocación ni qué, ya te... Es así, tienes toda la razón, ¿no? Tienes toda la razón. Y hay que ver cómo se desenrolla, o sea, la política también son de momentos y hay que escogerlo. De hecho, ¿te acuerdas que veníamos haciendo unos foros los jueves de todo lo de los partidos políticos? Sí. Lo detuvimos porque ahorita la atención está puesta en estas reformas que quieren hacer, y sobre todo también por el tema de las organizaciones, que a muchos nos afecta. Y entonces, yo te sugiero algo. ¿Por qué no hablamos seguimos hablando de los temas coyunturales, cómo se van desarrollando? Venga. Y en cuanto esté arriba, que van a empezar con lo de las firmas y bla, 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 hablamos de la revocación de mandato y ya tenemos una radiografía de cómo se está moviendo el tema. Adelante. Porque hoy por hoy, de verdad, creo que la gente sí debería de estar preocupada por lo que tenemos ahorita inmediato, que es la reforma energética. No es nada más una reforma eléctrica, por eso decimos, es una ley apagón, porque te van a pagar, es de cuenta el bajarte el switch completamente, ¿no? Y algo que es importante, te quitan la libertad. Yo hoy por hoy, y todos los que somos de cierta edad, nos acordamos que en los 70s, pues no había gran variedad de productos porque no entraban a México, porque no teníamos, y entonces recurríamos a la fayuca. Pues, por favor, sí, la fayuca era, ¿y por qué era eso? Porque no teníamos ya se fue de México, pero teníamos un Best Buy, no teníamos un Sam's, no teníamos un Costco, no teníamos... Y todo esto, tú ahí vas y tienes 5 tipos de aceite, tienes aceite español, tienes jamón español. No había Milky Way. No había nada. Que el Milky Way alguien de Estados Unidos o venía a Estados Unidos, oye, te encargaban Sweet Tarts, llegaban Milky Way. Todo, y con dulces y tal, y si no, pues te ibas a comprar la tele en Estados Unidos porque era más barata y aquí no había. Entonces, todo esto hay que entender a los jóvenes, sobre todo, que es a los que les está dando en la torre, decir todo lo que ha avanzado en México. Hoy puedes comprar, muchas de las teles se hacen en México, de hecho, Sony y demás produce las teles en México, y eso es mano de obra calificada, eso fue gracias al Tratado de Libre Comercio. Y entonces, ¿por qué vamos a perder lo ganado por una sarta a punta de corruptos ineptos que nos quieren regresar, como digo, al Pleistoceno? Por Dios. Sí, no. Pues muchas gracias. Tengan una bonita tarde. Muchas gracias. Buena noche a todos. Gracias mil, Paula. Dios te bendiga. Mira, traigo mi camiseta de Adelita México. Nada que ver con Movimiento Ciudadano, ¿eh? Nada que ver. Adelita México. Estamos promoviendo a las mujeres que estamos luchando por esto. Tú eres una Adelita México, Paula. Claro que sí. Tú eres una Adelita México. Gracias. ¿Dónde te la mandamos? Sí, te la mandamos con mucho gusto. Saludos a mis compañeros de Campamento México Oficial. Dios te bendiga. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado y nos vemos en la próxima. Y esta es tu casa, Paula. Gracias. Hasta pronto. Bye.